Ninguna fuente no secular de la época habla de su existencia. Bart Ehrman, experto en paleocristianismo, cree que la mayor demostración de que el Mesías nunca llegó a existir estriba en que ninguno de los escritores paganos de su época dan fe de su existencia, ni siquiera de pasada. No hay registros de nacimiento, ni transcripciones del juicio al que fue sometido, ni certificado de defunción, nada, afirma en su libro Jesús, Apocalyptic Prophet of the New Millennium. De hecho, si ampliamos nuestro campo de análisis a los años posteriores a su muerte, no hay ni una sola referencia a Jesús en ninguna fuente no cristiana o no judía. Esto sin duda es muy raro, puesto que tenemos una gran cantidad de documentos de la época escritos por poetas, filósofos o historiadores, recalca el erudito. Por tanto, no hay prueba en otros textos de que Jesús de Nazaret llegara a existir. 2. El silencio de Pablo. Pablo de Tarso, uno de los personajes centrales de los Hechos de los Apóstoles y el mayor impulsor del cristianismo en el mundo, no llega nunca a mencionar hechos biográficos concretos de Jesucristo. Lo más misterioso es que en ningún momento hace referencia a los 12 apóstoles, contradiciendo los evangelios en los que se narra la vida del Mesías. Esta sospecha hace que muchos eruditos, tanto creyentes como ateos, piensen que en realidad los evangelios fueran escritos a posteriori. Una teoría que defiende Marcus Borg, teólogo y especialista en el Nuevo Testamento, quien sí que reconoce la figura histórica de Jesús, pero advierte de su excesiva mitologización. Los evangelios son el producto de las primeras comunidades cristianas varias décadas después de la vida histórica de Jesús y nos hablan de significado que tenían para su contexto, asegura el erudito en un artículo publicado en Huffington Post. 3. Los seudónimos de los evangelistas. Ni Marcos se llamaba Marcos, ni Mateo era Mateo, ni Lucas era Lucas, ni tampoco Juan era Juan. Esta es la teoría de Donald Guthrie, doctor en la Universidad de Londres, quien en los años 60 publica un libro titulado New Testament Introduction en el que teoriza sobre que la designación de sus nombres se produjo en torno al siglo II. Según Guthrie, en aquella época era muy frecuente el uso de seudónimos por parte de testigos de hechos. Además, de acuerdo a su análisis del Nuevo Testamento, en ningún momento ninguno de los evangelistas llegan a reconocer que estaban ahí, presenciando las hazañas y los milagros de Jesucristo. 4. Los evangelios se contradicen entre sí. Otra de las razones que hacen dudar de que los hechos de Jesucristo fueran reales es que las crónicas que existen sobre él y sus hazañas en momentos pueden llegar a contradecirse entre sí. Según un reciente artículo de Alternet que ha recopilado algunas de estas ideas, el Evangelio de Marcos en concreto es la biografía de Jesús más antigua que existe y que tanto Lucas como Mateo le reelaboraron con correcciones propias y material nuevo. Lo más llamativo es que se contradicen entre sí, y aún más, contradicen el Evangelio de Juan, el cual fue mucho más tardío, ya que fueron escritos bajo diferentes objetivos y para distintos tipos de público. 5. Hay varios Jesús, el real y el mitológico, según el autor al que queramos recurrir, nuestras creencias o la fe de la que profesemos, nuestras impresiones sobre Jesús variarán de manera diferente. Algunos eruditos le reconocen como un filósofo cínico, otros como un fariseo liberal, un revolucionario carismático o uno de los primeros pacifistas de la historia. Incluso se le ha llegado a calificar de feminista, lo cual no es del todo extraño, ya que entre sus personas de confianza destacaba María Magdalena, una prostituta que bien podría servir para denunciar los males del machismo de la época. Jesús parece ser un efecto, y no la causa, del cristianismo, sostiene Fitzgerald. Sea como sea, hay que separar la historia del mito con el rigor que merece el personaje, pues es evidente que los hechos que se narran en los evangelios sobre Jesús tienen mucho de mágicos, y ahora que han pasado los siglos, es muy fácil someterlos a crítica bajo la lupa científica del presente. Sin embargo, ello no tiene por qué afectar a la creencia y experiencia individual que cada uno tenga con la religión católica, ya que una de las cualidades de la Biblia, y quizás de los motivos por los que ha sido tan leída y analizada, es que puede ser interpretada de muchas formas sin por ello mermar el valor de lo que en ella se escribe o se cuenta, al igual que la fe de quien la lee. Con este vídeo no pretendo ofender ni atacar las creencias de nadie, solo comentar algunas de las teorías que circulan hoy en día. ¿De qué otros temas te gustaría que hablase? Déjamelo en los comentarios.